Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bien, vamos a iniciar nuestra jornada de hoy. No sin antes preguntarles si tienen alguna consulta, dudas sobre lo que estuvimos compartiendo la semana anterior. Si no tienen, entonces vamos a avanzar con los contenidos de hoy. Ok, No, pues, bueno, no, avancemos profe. entonces. Muy bien. Lo que hoy vamos a tratar es sobre cómo las finanzas públicas se explica respecto al gobierno y la economía. Porque al final las finanzas públicas es una herramienta, como ya veníamos diciendo en todo nuestro desarrollo, es una herramienta del gobierno, del Estado, para influir en la economía. Eso nosotros ya lo tenemos claro. Y a partir de ahí se ve cómo el gobierno va aplicando sus políticas, y entre ellos está la política monetaria y la política fiscal. Cuando hablamos de finanzas públicas, nos centramos exclusivamente en la política fiscal. Entonces, vamos a ver la participación del gobierno en la economía, porque dentro de la economía, un actor, un agente económico es el gobierno. Y para tener todo el espectro tenemos el gobierno, las empresas y las economías domésticas o los particulares. Si ustedes recordarán, tal vez ya lo dieron, Introducción a la Economía o Teoría Económica, el famoso flujo circular de la economía. No sé si es famoso, pero son esos tres actores que interactúan en la economía y siempre se habla que el gobierno interviene. Ahora vamos a ver en forma específica respecto a la intervención del Estado en la economía. Y allí entramos en, en unas cuestiones donde están quienes fomentan o apoyan, dentro de la teoría económica, la participación del gobierno en el mercado y quienes no. Eh, y, y, a- em, y ahí, entonces, algunos dicen que el Estado distorsiona el libre mercado y otros dicen que lo corrige. Ambas teorías tienen sus razones, pero no todo es exacto. Entonces, al poner las teorías micro y las teorías macro, eh, la discusión es esa, que el gobierno tenga participación o no en la economía, o en qué grado va a tener una participación o incidencia en el gobierno. Nosotros ya dimos también cuáles son las funciones del gobierno bajo las teorías que apoyan la participación del gobierno en la economía. La base de la inclusión en el mercado o en la economía por parte del gobierno es la teoría keynesiana, los neo-keynesianos, y luego las correcciones de los clásicos en los neoclásicos. Nosotros no vamos a entrar en las teorías, sino vamos a solamente mencionarlo. Eh, en términos microeconómicos, está el tema en que tiene que ser activa o no la intervención del gobierno para regular, por ejemplo, la competencia, construir caminos, eh, proporcionar la educación, hacer una redistribución del ingreso para los agentes económicos que están en el libre mercado. Eh, y si ese libre mercado no funciona, el gobierno puede hacer sus correcciones. Es bien sabido, y eso pasa en la economía, o pasó en la economía paraguaya, donde el desarrollo comercial y la participación de los agentes económicos privados en la economía paraguaya era casi nula. Entonces se tuvo que intervenir, o sea, el Estado tuvo que entrar fuertemente a hacer sus industrias, sus empresas, a modo de incentivar a tener productos para el consumo local. Y eso pasó en varias economías. Por eso es que muchas economías, si ustedes googlean, tenían sus propias empresas públicas
que luego vino una ola de privatizaciones a modo de pasar todo al sector privado porque se consideraba que en manos del gobierno eran ineficientes. De hecho que sí lo eran, pero existen casos también donde esas empresas son también eficientes en manos del gobierno. Por ejemplo, las empresas públicas de Medellín, de Colombia. Eso dejo a cargo de ustedes para que lo googleen y vean cómo están esas empresas, que es el caso de éxito de una intervención del gobierno. Y del lado macroeconómico, allí sí hay un sustento mucho más fuerte respecto a la polémica de que si el gobierno debe entrar o no a incidir en la economía. Eh, en el caso de que puede o debe hacer una intervención y una solución a los diferentes problemas que presenta la economía en general. Entonces, desde los keynesianos, que ya lo mencionamos, y obviamente los que le siguen a los keynesianos, piensa que la macroeconomía tiene mucha influencia eh, en el gobierno, perdón, en la economía, eh, y hay fluctuaciones que se da en el cual el gobierno debe participar para poder hacer frente a esas fluctuaciones dentro del ciclo comercial. Entonces, la idea de que el gobierno esté como un participante activo en el mercado de divisas, en el comercio internacional, nace de la teoría general de Keynes y lo sustenta, porque en ese entonces obviamente hubo una recesión muy importante debido al fallo mismo del mercado. Entonces, lo que realmente se tiene como acuerdo de la participación del gobierno es que eh, los gobiernos son actores importantes en la economía, pero eh, no siempre tienen que influir en forma directa, no tienen que estar constantemente, sino tienen que hacer intervenciones correspondientes a correcciones. Entonces el gobierno va a contar siempre con una facultad de regular la entrada y salida de empresas en ciertos sectores económicos, declarar normas de calidad en productos, fijar salarios mínimos, hacer reglas sobre la publicación de informes, sobre lo que es la atención sanitaria, es decir, lo que el privado no puede gestionar en forma eficiente. Y por lo general, lo que no genera costos, o si no tiene un bien, no es un bien económico puro, el, necesita la participación del gobierno. Entonces, en términos macroeconómicos, hay dos paquetes de políticas que lo dijimos al principio, que es la fiscal y la monetaria. La fiscal eh, que no, ahora nosotros vamos a centrarnos, la monetaria solo lo decimos para completar el concepto. Básicamente se refiere a los gastos y a los esquemas impositivos del gobierno, a modo de repaso, que en otras palabras son las normas presupuestales que reflejan las finanzas públicas, donde la palabra fiscal viene de la raíz fix, que significa tesoro, tesoro del gobierno. Por eso que acá en Paraguay se dice el tesoro público, que se refiere a las políticas fiscales o al fisco. Entonces, la política fiscal se divide en tres categorías. Y esto vamos a ver desde el punto de vista general de la literatura. Les voy a mostrar también donde ustedes pueden ver lo que es de Paraguay. O sea, así vamos a tocarlo, vamos a ver los números también un poquito de Paraguay. Entonces, la política fiscal tiene tres categorías, donde son las políticas relativas a las compras gubernamentales, las relativas a las imposiciones o impuestos, y el tercero, es la que concierne a los pagos, transferencias, préstamos de seguros sociales, eh, las asistencias, tanto a los hogares o a los veteranos. Eh, y es el de lo que se encarga la política fiscal. La monetaria es básicamente lo que se encarga de asesorar al gobierno y ver que la moneda tenga eh, una estabilidad de precio, una estabilidad de su poder adquisitivo, principalmente. Existen otras funciones, pero eso lo vamos a dejar ahí.
Entonces, la participación del gobierno en la economía se centra en esas tres cuestiones, donde la extensión y el poder del gobierno puede ser general, departamental o municipal. En la literatura ustedes van a encontrar otras divisiones, obviamente porque habla sobre los gobiernos de Estados Unidos, pero nosotros vamos a centrarnos a cómo está Paraguay, la división gubernativa. El gobierno central, el gobierno departamental y los gobiernos municipales. Son los tres que nosotros tenemos aquí. Todos ellos conforman el gobierno general. Dentro de lo que es el gobierno central también se subdivide lo que son las descentralizadas, o las entes descentralizadas para nosotros, donde ahí están los bancos, están las entidades de apoyo, por ejemplo, la AFD, el Fondo Ganadero, INDER, DIVEN, son entidades que están por fuera del gobierno central. Vamos a ver también quiénes son los que componen el gobierno central, que para eso vamos a mirar el clasificador, para tener esa idea de lo que estamos hablando. Lo dejamos eso en el tintero. Vamos a tener un orden ahí en el desarrollo. Entonces, ahí tenemos que distinguir entre las variables donde el gobierno interviene de manera directa y básicamente los resultados o la incidencia que tienen las políticas, las acciones del gobierno en los sectores económicos, de forma combinada en algún estado de la economía. El estado de la economía puede ser equilibrio, recesión o expansión. Entonces, por ejemplo, el gobierno hace una regulación fiscal, es decir, pone impuestos a cierto nivel para ciertos sectores. Puede ser el sector comercial, el sector ganadero, impuesto al consumo, eso ya lo habíamos visto, impuesto a la renta, donde se basa obviamente en cuestiones legales. Y luego está donde el gobierno depende también de las decisiones y del estado de la economía para poder obtener esos ingresos. También lo vamos a ver y vamos a entender cómo funciona esa interdependencia en lo que es la política fiscal respecto a las finanzas públicas con el estado de la economía, cómo está la economía. Entonces, cómo los impuestos y los gastos suben, bajan, según el comportamiento o los cambios que hay en la economía, y no como un resultado de una decisión propia del gobierno, de decir, vamos a ampliar el PIB, por ejemplo. Esos ajustes o esas variaciones que se generan respecto a las acciones del gobierno, vamos a usarlo como, o se conoce como política discrecional. Y la política discrecional va a ser los cambios en los impuestos, en los gastos, que son consecuencia de los cambios eh, premeditados en la política gubernamental. Entonces, las políticas discrecionales están basadas a esas decisiones. Por ejemplo, la reforma fiscal que se hizo hace poco, la ley de responsabilidad fiscal o la reforma de la ley de responsabilidad fiscal que está en el Congreso, la ley de compras públicas, son cambios estructurales y políticas discrecionales que el gobierno hace a modo de poder incidir en el estado de la economía o poder mejorar el aspecto de gestión de las finanzas públicas. Entonces, veamos los tres componentes en el cual interactúa el gobierno y la economía en las finanzas públicas: compras, impuestos e ingresos. Dijimos que la política discrecional son los cambios de impuestos y gastos que son consecuencia de cambios premeditados de la política gubernamental. La política gubernamental siempre basada en las políticas fiscales.
y las políticas fiscales, cuyos factores son estos tres. Entonces, acá vamos a ver cómo se genera el nivel de equilibrio de la producción nacional, eso estamos hablando del Producto Interno Bruto, en la economía, y vamos a hacer ciertas simplificaciones, obviamente. Vamos a entrar un poco en detalle en eso para poder entender cómo esas decisiones de comprar, poner impuestos y generar mayores ingresos inciden en la economía respecto a la posición de una política o de las finanzas públicas. Eh, y ahí vamos a ver cómo la actividad gubernamental se o usa como herramienta la parte impositiva. Dentro de esas dos actividades, que es el tema de la recaudación de impuestos, particularmente, donde toda recaudación de impuestos vamos a conocerlo como impuestos netos. O sea, todos los impuestos que ingresan y obviamente el gasto. La diferencia de estos dos van a ser el resultado que va a tener las finanzas públicas. Esos impuestos netos van a ser iguales a los pagos en tributos que hace al gobierno, las empresas, los hogares, menos las transferencias que el gobierno hace a las familias. O sea, acá nosotros tenemos adultos mayores, Tecoponá, las transferencias más temporales fueron todo lo que es el último, como para identificar de qué estamos hablando sobre transferencias. Eh, no solamente puede haber transferencias sociales, sino también hay transferencias a entidades como por ejemplo las ONG para hacer ciertos programas. A IPS se le transfiere dinero también para hacer frente a su déficit, a la caja fiscal, etc. Entonces la otra variable que vamos a empezar a ver es las compras del gobierno. Ustedes ven aquí compras gubernamentales, lo vamos a llamar como G, impuestos netos, le vamos a llamar como T, e ingresos disponibles le vamos a llamar como Y sub D. A modo que ustedes tengan presentes las nomenclaturas que vamos a ir usando. Igual vamos a ir nombrando para ir acostumbrándonos a la nomenclatura. Entonces, lo que tenemos que poder definir es los impuestos netos, que básicamente son los impuestos pagados por las empresas y los hogares al gobierno, menos los pagos de las transferencias que hace el gobierno a los particulares o a los hogares. Y el ingreso disponible o después de impuestos, que serían los ingresos totales menos los impuestos del gobierno, que serían esto, así. La fórmula que sería ingreso disponible menos el ingreso total menos el impuesto. Vamos a ver si puedo agrandar un poco más. Vamos de que quede mejor. A ver, aquí está. Se va a ver mucho mejor así. Ok, creo que ahí se ve mejor. Entonces tenemos que el ingreso disponible va a ser el ingreso total que tiene las economías menos el impuesto que, que recauda el gobierno. Em, de ahí tenemos que hacer algunas salvedades, donde si tienen dudas respecto a lo que voy desarrollando, me consultan. Porque esto es muy importante, a modo de que quede claro lo que vamos a hacer después. Dijimos que el ingreso disponible, voy a agrandar más también esto. Ahí está, eso es muy grande ya. 2 menos. Ingreso disponible. Ahí creo que está bien. Me avisan si no se ve bien, entonces lo corrijo. Va a ser igual el ingreso total menos impuestos. Impuestos. Vamos a ver todos los
Entonces, pues, ahí está. Menos impuestos. Que en términos de ecuación va a ser I sub D, ingreso disponible, va a ser ingreso total menos los tributos o los impuestos. La Y sería el ingreso agregado, que va a ser igual al Producto Interno Bruto. Entonces allí lo que se hace es que se excluye todo lo que el gobierno cobra como impuesto. Y a partir de ahora tenemos que suponer que el impuesto no va a depender de los ingresos, sino que los impuestos netos dependen, o mejor dicho, no va a depender del producto, sino depende del ingreso. O sea, no va a depender del consumo, sino del ingreso. De todo lo que yo gane, me van a cobrar el impuesto. Y ahí hay dos tipos de impuestos, ¿no? Algunos que son proporcionales, es decir, me cobran el impuesto a la renta conforme a la utilidad que tengo o los remanentes que, que voy generando en mis actividades. Y está el ingreso, el impuesto que genera como una tasa fija. El IRE, por ejemplo, es una tasa fija a ciertos niveles de facturación. Son los dos tipos de ingresos que se pueden dar dentro del impacto al ingreso disponible. Y como vamos a verlo en, en la comprensión de cómo está compuesto realmente ese ingreso disponible, no solamente, o cómo usa más que nada el ingreso disponible las personas. Lo usan de dos maneras. Este ingreso disponible lo usan para para el consumo, y otra parte para el ahorro. Voy a poner acá las referencias. E es igual a consumo y S es igual a ahorro. Es decir, los agentes económicos lo que hace es satisfacer sus necesidades de consumo y si le sobra, ahorra. En términos generales, hay quienes tienen ahorro y quienes no lo tienen. ¿Por qué decimos eso? Porque estamos hablando en términos agregados, o sea, de la economía en general. Porque si no existe excedente en un grupo de ahorro, no se va a poder hacer los préstamos y todo eso. Por lo tanto, en promedio sí hay ahorro. Entonces, en términos agregados, el ingreso disponible se utiliza de esta manera: consumo y lo que sobra en ahorro. ¿Y cómo eso interactúa en la participación del gobierno en la economía? Y para eso vamos a utilizar este gráfico, básicamente, donde tenemos, obviamente, los hogares, por un lado, hacia el lado izquierdo, y las empresas por el otro lado. Y es como tener el mercado de factores y el mercado de producción. Las empresas del mercado de factores perdón, los hogares del mercado de factores, donde está el trabajo y el capital, y la producción, las empresas. Allí tenemos eh, la oferta de trabajo que se van a las empresas, pero también está el consumo que hace estos mismos hogares, o sea, demandan productos. Y en esta oferta de trabajo, las empresas le pagan por su trabajo a los hogares y por lo tanto generan ingresos. En ese trayecto hay una retención de impuestos, por lo tanto ahí tenemos el ingreso total menos los impuestos, está el ingreso disponible que le llega al final a las empresas. Luego se da el consumo y el ahorro queda como remanente en el mercado financiero. Una parte tiene el gobierno, que se va en el BCP, y el gobierno eso utiliza este impuesto, que es sus ingresos genuinos, para el gasto total, que también lo hace y los compra de las empresas.
Y estas empresas también pueden comprar, por ejemplo, o hacer inversiones en bonos del gobierno, por eso acá hay una parte de inversión. Es donde se genera el circuito de cómo funciona la economía. Eso nos lleva a lo siguiente, volviendo a nuestra deducción aritmética, donde tenemos que este ingreso disponible es igual al consumo más el ahorro. Pero el ingreso disponible se representa por esta ecuación. Si eso reemplazamos aquí, vamos a llamarla a esto ecuación 1. Vamos a tener referencia. Vernos en el desarrollo. Y a esto le vamos a llamar ecuación 2. ¿No? 2. Si hacemos un reemplazo de 1 en 2, la ecuación 1 llevamos a la ecuación 2, vamos a observar que el ingreso disponible es y menos T. O sea, el ingreso total menos la imposición o el impuesto, que va a ser igual, que va a ser al consumo más el ahorro. Consumo más el ahorro. Entonces, ¿cómo está compuesto el ingreso total? El ingreso total va a estar compuesto por el ingreso total igual a consumo más ahorro más impuesto. Aquí se explica todo ese contexto del circuito que estábamos viendo en el gráfico anterior, en este. ¿Cómo funciona este circuito? Porque al final lo que se sale de la empresa es el ingreso total, que después se divide en consumo, ahorro e impuestos. Eso es o sea, en eso se utiliza el ingreso que genera los agentes económicos. Donde al final esto es una identidad, es decir, esto es cierto siempre, no cambia por ningún motivo. Sí se combinan algunas cosas, pero no cambia. Entonces, esto que estamos viendo acá como ingreso total igual a consumo más ahorro más tributo, se determina como una identidad. Es por eso que cuando ustedes vean lo que es la bibliografía, van a ver que está de esta manera, tiene 3 rayitas. Eso significa que no solamente es igual, sino es una identidad. Y eso es siempre cierto, es decir, está sustentado por teorías que explican eso. Y allí tenemos, por un lado, todo lo que se genera como ingresos. Por el otro lado está lo que los gobiernos gastan en bienes y servicios y tenemos que también hablarse cómo se define el gasto planteado. Entonces, el GT va a ser el gasto planteado o lo que se tiene presupuestado gastar. Y ahí tenemos que el gasto planteado es la suma del consumo de los hogares, la inversión planteada por las empresas y las compras gubernamentales. Entonces, el gasto total, el planteado, vamos a ponerlo así, gasto total planteado. El gasto total va a ser igual al consumo en los hogares, pues acá ya tenemos la referencia arriba, más la inversión, más el gasto del gobierno. Entonces, lo que nos falta aquí exponer es que I es inversión, tanto privada como pública. Y es el gasto del gobierno. Poner así, gasto del gobierno. Que también se convierte en una identidad porque esto se cumple siempre. Por ello que ponemos, en vez de 2 rayitas igual, ponemos 3 rayitas. Entonces, acá se puede presentar los resultados fiscales, donde puede haber un déficit presupuestario, que es básicamente la diferencia entre el gasto del gobierno y los impuestos que recauda, que va a estar determinado de esta manera.
déficit presupuestario. Va a ser el gasto del gobierno menos los impuestos o los ingresos del gobierno. Un momentito. Ok, lo tomemos. Le estaba diciendo entonces que se puede tener los resultados dentro de lo que es las finanzas públicas como un déficit, o puede ser un superávit, que va a estar dado por el gasto menos los tributos o menos los ingresos del gobierno. Y básicamente se da un déficit cuando el gasto excede al ingreso y el gobierno tiene que pedir prestado para financiar el gasto público o para financiar el déficit. ¿Y cómo hace eso? Y tiene que vender bonos, certificados de tesorería, eh, prestar dinero de los organismos multilaterales. Entonces, para poder el gobierno vender sus bonos, alguien tiene que tener un excedente, el sector privado tiene que tener un excedente que va a ser la parte del ahorro de las empresas para financiar los proyectos de inversión eh, y la producción que el gobierno va a financiar su déficit. Sin embargo, si el gasto es menor que, que los ingresos del gobierno, vamos a tener lo que se llama como un superávit. Y vamos a escribir acá la notación. Eh, si el gasto es mayor, si el gasto es mayor a los ingresos del gobierno, vamos a tener un déficit. Si el gasto es menor a los ingresos del gobierno, vamos a tener un superávit. Se puede dar el caso de que sean iguales también y ahí va a estar en equilibrio. ¿Se da el caso? Sí, se puede dar. Se puede dar los casos, pero no siempre, ¿verdad? Pero vamos a escribirlo también porque es una opción que se puede pasar, ¿verdad? Hay un superávit, es decir, todos mis gastos se igualaron con mis ingresos, por lo tanto, no tengo problema para cubrir todos mis compromisos como gobierno y todos están felices, ¿no? Ok, entonces ahí estamos comprendiendo cómo se genera eh, esta composición que vimos en la diapositiva. Todo esto que están acá se explica por las ecuaciones que estamos viendo aquí. Y en toda esa interacción del gráfico, el gobierno participa, básicamente. El gobierno está presente allí. A modo de influir, ahí estamos viendo cómo influye en las decisiones de consumo, en las decisiones de inversión del sector público, que básicamente eh, se genera superávit o déficit en el gobierno, en las finanzas públicas. Eh, Volvamos al Word o los apuntes adicionales que no están en la diapositiva. Aquí tenemos que empezar a ver cómo el impuesto o los impuestos, eh, vamos a referirnos siempre en plural, no significa que haya muchos impuestos, sino a modo de notación. Entonces, tenemos que ver cómo los impuestos inciden en el consumo de las personas, en la función de consumo. Es decir, voy a hacerlo abajo. Ahí está.
Vamos a empezar a mirar cómo la decisión de poner un impuesto que es necesario para que el Estado funcione, le incide en las decisiones de las actividades de los agentes económicos. Esta función de consumo es cómo se explica el comportamiento de los agentes económicos en sus decisiones de gastos. Es decir, esta parte del gasto total, ¿sí? Esa parte del gasto total. Ese consumo, por, por teoría general, por una definición, eh, va a estar dado de esta manera. Dado de esta manera. A más B y Y. Que A sería el consumo autónomo, B sería eh, el coeficiente que explica el nivel de consumo respecto a los ingresos que van a tener las personas. Voy a poner las referencias allí también. Entonces, C ya sabemos que, pero igual voy a poner consumo privado. A sería el consumo autónomo. ¿No? Autónomo. E sería el coeficiente el nivel de consumo respecto al ingreso. E sería el ingreso total. Ingreso total. Voy a corregir, ahí está. Entonces, a modo que he resaltado, estas serían las referencias. Bien, eh, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en esta identidad, en esta ecuación en que explica el consumo? Nosotros dijimos que realmente hay una parte donde el gobierno empieza a incidir donde se tiene el ingreso disponible. Es decir, todo este ingreso que está aquí no queda en forma total a los participantes de económicos, sino hay una parte del impuesto que se le quita básicamente, que le quita poder adquisitivo. Entonces, al final, nuestra identidad tiene que ser de esta manera. Tenemos que eh, exponer en términos de ingreso disponible para que esté correcto exactamente la posibilidad de consumo que puede tener los agentes económicos. Pero si no, no, no va a ser, no va a ser explicable o no va a ser coherente decir que el consumo va a estar explicado o incidido por el ingreso total porque no tiene todo disponible en la vida real o en el contexto general, los agentes económicos, debido a que el Estado siempre está presente allí para poder recaudar y depende mucho de las actividades que haga, obviamente, el sector privado o los agentes económicos. Entonces, no es que cambiamos así nomás. Nosotros decimos que eh, el ingreso disponible es I menos T. Al decir que hay un factor de impuesto allí, estamos incluyendo a la actividad de mercado, al gobierno. Por eso que ponemos eso. Entonces, ya ahí vemos cómo el consumo es explicado o en base a qué es explicado el consumo. La otra cosa que tenemos que ver es la inversión. La inversión que, que el gobierno o el sector privado hace. Entonces, ¿qué pasa con la inversión en esta entidad? El gobierno tiene una incidencia en la actividad de inversión a través
del tratamiento de las depreciaciones de los activos, de políticas fiscales, incentivos, mayor tasa de interés, etc. Pero la inversión también varía con las condiciones económicas, las tasas de interés que, que inciden al momento de tomar una decisión. Y el tercer componente, que va a ser el gasto público. ¿Cómo explicamos todos esos componentes? Y hay tres componentes que explican todo eso, que sale de esta ecuación. Entonces, el ingreso, el gasto total va a ser igual al ingreso total, donde este gasto total van a incluir y explicar todo lo que es el producto. Va a explicar todo lo que es el Producto Interno Bruto. Entonces, el ingreso total también va a estar explicado por el consumo más la inversión más el gasto del gobierno. Y allí vamos a tener lo que se conoce como condición de equilibrio. Al final eso es lo que busca la política fiscal y las finanzas públicas, que todo lo que pueda recaudar esté explicado por el consumo, por el gasto total planeado. Entonces, no sería otra cosa que decir esto. El ingreso es igual al gasto total. Esa sería la condición de equilibrio. Pero tenemos que empezar a analizar cómo funciona esta condición de equilibrio. Y para ello vamos a tomar como supuestos. Como supuesto, es como para simplificar nuestro análisis. ¿Por qué? Porque los valores que vamos a tomar ahora son estudiados con modelos econométricos para poder obtener el comportamiento del consumo de la población. Entonces, nosotros queremos ver cómo incide el consumo y la decisión del gobierno en el gasto total y posteriormente en la economía. Entonces, esta ecuación vamos a tomar como supuesto que tiene unos valores donde B va a ser igual, voy a volver a cambiar acá, a 0.75. Vuelvo a repetir, esto es un supuesto. Donde alguna consultora, algún experto hizo su análisis econométrico y nos dijo que la población eh, o la variación del consumo de la población es igual a 0.75. Vamos a ver exactamente qué significa eso. ¿Dónde está? Aquí. Este definimos que es el coeficiente que explica el nivel de consumo respecto al ingreso. Entonces, vamos a ampliar un poquito esto. Si el consumo, perdón, si el ingreso y ingreso disponible, ingreso total, es igual a 100. El coeficiente B es igual a 0.75. Eso significa que por cada 100 unidades monetarias de ingresos, la población consume nos dice ese coeficiente. A esto se le conoce como propensión marginal a consumir. Marginal a consumir. Propensión sería la tendencia o la incidencia que tiene la población al consumo. Y la diferencia que sería 1 menos la propensión marginal a consumir, 1 menos la propensión marginal a consumir, sería igual a la propensión marginal a ahorrar. No le va a ahorrar. Propensión marginal a ahorrar.
Los dos conceptos que introduce dentro de la explicación de las políticas fiscales o políticas gubernamentales. Entonces, veamos, ya vemos que tomamos como supuesto que esta B, que es la propensión marginal al consumo, vale 0.75. Empecemos a ver numéricamente eso, cómo funciona, en términos de números. Voy a andar un poquito más, que se vea. Y vamos a llevar nuestro supuesto a una planilla. Y vamos a ver cómo funciona eso. Tenemos que la propensión marginal a consumir es de 0.75. O tenemos la ecuación de consumo. La ecuación de consumo, donde esto va a ser igual a, vamos a cambiarlo aquí, 100, que es un supuesto del consumo autónomo, también es un supuesto de eso, más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. El ahorro va a estar dado por el ingreso disponible, eso ya vimos, que vamos a escribirlo nomás también aquí, el ingreso disponible menos el consumo. Los supuestos adicionales, donde tenemos el impuesto, que va a ser igual, esto, que va a ser igual a 100, esto que va a ser igual a 100, nos falta la inversión, que también va a ser igual a 100. El gasto del gobierno, que también va a ser igual a 100. ¿De dónde salen estos valores? Supuestos, donde tenemos datos históricos. El impuesto, por ejemplo, es conforme a reglas o leyes, donde se define, el, el nivel de impuesto. La inversión es una decisión del gobierno que dice yo voy a invertir 100. Y el gasto también, que está dentro del presupuesto, que define las finanzas públicas. Para poder ver cómo se comporta y todo lo que tengamos que realizar, vamos a hacer una tabla que va a estar compuesto de esta manera. A ver cómo se nota eso, voy a agrandar un poco más. Y se nota mejor, parece, ¿verdad? Vamos a darle un poco más de zoom. Agrandar esto aquí, para que se vea. Ahí. Entonces, vamos a tener esta planilla, donde vamos a tener ciertos periodos de comportamiento de la economía en general, básicamente. De la economía en general, que nos va a permitir explicar cada componente del ingreso y del producto. Inicialmente, tenemos como resultado de las actividades que realizó la economía en general, donde tenemos un ingreso total o producción igual a 300, 500, 700, 900, 1100, 1300 y 1500. Estos serían periodos, puede ser anuales, trimestrales, mensuales. Ahora mismo no está definido, pero son periodos. Por lo general es año tras año respecto a lo que se va obteniendo. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto del año 1 fue 300, el Producto Interno Bruto del año 2 se espera o fue 500, y así sucesivamente. Por eso tomamos estos valores. Estos valores no son inventados. En la vida real son valores que se proyectan o que sucedieron.
Luego tenemos los impuestos que tenemos como supuesto que es 100. 100. Eso se mantiene en todos los periodos. Todos los periodos. Y aquí hallamos el ingreso disponible, donde el ingreso disponible va a ser 300 menos 100. Entonces tenemos para el primer periodo 200 de ingresos disponibles, 500 y así sucesivamente. Posteriormente tenemos que hallar el gasto en consumo. El gasto de consumo tenemos que la ecuación es esta. Esta misma ecuación vamos a introducir aquí para poder hallar el consumo. ¿Tenemos los valores para poder hallarlos? Sí, tenemos el ingreso disponible y tenemos la propensión marginal a consumir. Por lo tanto, vamos a poner 100 más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible. Nos da aquí el consumo para el primer periodo de 250, 400 y así sucesivamente. Luego tenemos el ahorro. Y el ahorro es el ingreso disponible menos el consumo. Ingreso disponible menos consumo. Y aquí tenemos los valores. Es decir, hay un déficit en el ahorro para el primer periodo y para los periodos subsiguientes tenemos mejores perspectivas. La inversión planteada tenemos como dato que es 100. Pues vamos para todos los periodos. Y el gasto de compra del gobierno también es 100. Eso lo tenemos como dato. Y allí vamos a poder calcular el gasto total planeado, donde va a ser el consumo, que está dado por la columna 4, o la que está aquí, más la inversión, más el gasto del gobierno. Entonces el gasto total planeado es 450 por el primer periodo y así sucesivamente. Ok. ¿Qué es lo que tenemos que hallar aquí? Tenemos que hallar los efectos que tuvieron las decisiones de gasto del gobierno en la economía, de inversión en la economía, la incidencia de los impuestos en la economía. ¿Por qué? Porque dijimos que el resultado del superávit o déficit del gobierno sería ingresos menos gastos, perdón, gasto del gobierno. Ingresos menos gasto del gobierno, que aquí habría suponemos que hay un equilibrio, pues son iguales. En la vida real no siempre es así, nosotros tomamos como supuesto eso. A modo de simplificar el resultado de la incidencia que va a tener en la economía las decisiones del gobierno. Y las decisiones de consumo del sector privado respecto a sus ingresos. Entonces, lo que vamos a hacer es hallar el cambio que hay en las existencias de la economía. Es decir, las empresas decidieron, en base a las políticas fiscales, producir cierta cantidad. ¿Qué pasa en ese caso en sus utilidades? Sería el cambio en las existencias sería, por ejemplo, Chacomer decidió producir 1000 vehículos o motos. ¿Y qué pasa si le ponen más impuestos o menos impuestos a la economía, o inversión o gastos? Entonces, eso es lo que tratamos de explicar con el cambio imprevisto de existencia. Entonces tenemos el ingreso total menos el gasto planeado. Y allí tenemos el primer resultado. Vamos a estirar esto y vemos, por ejemplo, que cuando el impuesto es 100, los particulares están dispuestos a gastar 250 y no pueden ahorrar nada. No pueden ahorrar nada teniendo un ingreso disponible de 200, porque necesitan consumir más. Y esa posibilidad de ingreso total hizo que las empresas quieran producir un excedente de 150
¿Por qué? Porque el gasto total del gobierno era 450. Si nosotros sumamos algebraicamente estos dos, me va a dar 450, es decir, sin tener en cuenta el signo, que explica el gasto total. Ahí tenemos el consumo, la inversión y el gasto del gobierno. Lo mismo pasa cuando, el ingreso disponible es 400, impuesto de 100, no hay ahorro, pero sigue habiendo un exceso de oferta del sector privado, vamos a decirlo. Cuando hay un equilibrio, es decir, cuando hay esta condición. Esta condición. ¿Cuándo se da esta condición en nuestro ejemplo? Cuando el ingreso es igual a 900, el impuesto es 100, el consumo es 700, hay un excedente de ahorro y un gasto planeado de 900. Allí se da el equilibrio y acá se ve esos dos. Si se pasa eso, la producción se ve sobrevaluada, es decir, tengo mayor cantidad de producción. ¿Por qué? Porque acá tengo 1100 de producción y 1050 de gasto. No se compra todo. Entonces, a medida que la propensión marginal de a consumir incide en lo que le sobra de ingresos a las entidades o a los agentes privados, hay un incentivo a seguir produciendo. ¿Qué pasaría si los impuestos suben, por ejemplo? En este punto va a cambiar este incentivo a producir. Por eso es que los impuestos no pueden cambiar cada año, por ejemplo, porque yo tengo una imprevisión ahí. Entonces, en el primer punto, como ajustes del desequilibrio, el sector privado va a querer aumentar la producción, porque hay un mayor gasto del gobierno respecto a los ingresos. Es decir, el gobierno está incentivando a que crezca más la economía. Esto va a querer aumentar hasta que haya un equilibrio, porque le va a faltar producción, o sea, se va a demandar mucho. Y hay un nivel de consumo del sector privado y un nivel de consumo del gobierno. El resto es explicado por la inversión respecto a la posición de la economía. Y si sobrepasamos eso, el sector privado va a estar incentivado a disminuir la producción, a disminuir eh, a modo de querer ir hacia el equilibrio. O sea, esto va a querer ir hacia arriba, hacia el punto de equilibrio, y esto va a querer bajar hacia el punto de equilibrio. O sea, eso es automático. ¿Cómo se ve esto gráficamente? Es decir, eh, hay una explicación para esto, ¿no? Desde el punto de vista gráfico de, de las posiciones de la incidencia del gobierno en la economía. Hagamos el gráfico. Voy a quitar esto. Ahí está. Entonces vamos a hacer el gráfico aquí. Vamos a insertar. Vamos a hacer el gráfico de dispersión. Utilizar esta. Vamos a insertar. Vamos a insertar los datos, donde en el eje X va a estar el ingreso y en el eje Y va a estar el consumo. Primer punto. Entonces,
Vamos a darle a seleccionar datos, agregar, y aquí vamos a estar en el eje X, va a estar el ingreso. Entonces vamos a seleccionar el ingreso y en el eje Y va a estar el consumo. Ok, ahí tenemos la primera línea que explica cómo se comporta la relación consumo e ingresos. Consumo e ingresos. ¿Ok? Esto debe llegar al punto de intersección con el eje X. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a adicionar una fila a modo de que el gráfico quede bien explicado. Esto es 100, el consumo, el ahorro. Esto es el consumo. 100. Vamos a llevar aquí. Ok. Ahí está. Vamos a ampliar esto para que abarque todo nuestro espectro. Ahí tenemos, ahí tenemos nuestra ecuación de consumo, que sería, vamos a darle presentar ecuación. Ahí está. Esa sería nuestra ecuación de consumo. El 25 sería consumo autónomo, 75 nuestra propensión marginal a consumir, por X sería la B en este caso. Excel lo trae así automático. Ok. El siguiente punto, acá por ejemplo, solamente graficamos esto, el consumo. Nos falta, porque tenemos que graficar donde el ingreso, el gasto total es igual al consumo más la inversión más el gasto público. Nosotros solamente graficamos el gasto total con respecto al consumo. Nos falta estos dos. Entonces, para poder graficar el siguiente componente, vamos a utilizar todo lo que es gasto total e ingreso de la economía. Entonces, nuevamente vamos a darle a insertar. Vamos a ver el gráfico. Seleccionar datos. Agregar. En el eje X va a estar el gasto total, que va a ser este, donde ya estaba incluido el gasto y la inversión. Y en el eje Y va a estar el ingreso. Ingreso. Ok. Allí vemos cómo, cómo el componente. A ver. Sí, está bien. Cómo el componente de la inversión y el gasto amplía el espectro de gasto del gobierno. Es decir, aporta mucho más en la economía. Aporta mucho más en la economía. Si el componente de la inversión y el gasto está mejor distribuido. Sí. Ok. ¿Cómo se sabe cuando esto está en equilibrio? Esa es la pregunta, porque dijimos que tiene que haber una exposición o una composición respecto al consumo y la inversión, más que nada.
para luego poder ver el equilibrio que presentamos en la planilla. Por un poco este. Sería este. Esto sería el revés. El ingreso estaría aquí. Y el gasto estaría acá. Pues tiene que ser paralelo esto. Ahí está. Y vamos a poner la ecuación aquí también. Aquí tenemos, por ejemplo, el consumo autónomo es 2.25, que es este, que está aquí. Cuando no hay ingresos, mínimamente hay un consumo de 25 y un gasto mínimo de 2.25. Eso es lo que me dice. A través de la inversión, es decir, el gobierno incentiva a que em, el consumo se dé, esté, esté presente por más que no se genere nada. Cuando yo veo el equilibrio, y yo veo el equilibrio a través de una línea de 45 grados para poder explicar en qué punto se da ese equilibrio. Y vamos a graficar esa línea de 45 grados para que se vea en el gráfico. Poner aquí los valores para poder graficar. Aquí. Le voy a insertar y le voy a agregar. Esta sería la línea de 45 grados. Voy a tener mi eje X. Ahí. Que va a ser lo mismo. Ok. Esta línea de 45 grados sería el comportamiento o el Producto Interno Bruto que tiene la economía. Esa sería la línea de 45 grados, la línea más gris. El punto de equilibrio se va a dar en donde la ecuación 2, es decir, la ecuación que explica el consumo más el gasto más la inversión, se cruza con la línea de 45 grados. Este sería el punto de equilibrio. ¿Qué pasa si es que, vamos a ponerlo así, si es que, aquí, me salió mal. ¿Qué pasa si es que el gobierno no hace la inversión y no hace gastos? Solamente deja el consumo, solamente va a haber este nivel de desarrollo económico. ¿Sí? Es muy diferente tener 200 de producto que más de 900 sería acá, entre este y este, 900, que es lo que genera el equilibrio. ¿Sí? Esto que estamos viendo acá sería la cruz keynesiana, que explica el, el efecto que tiene el gasto del gobierno en la economía. ¿Cómo yo sé cuál es el efecto que tiene el gasto del gobierno en la economía? Y para ello yo tengo que usar lo que se conoce como la propensión marginal a, la propensión marginal a ahorrar. Si si el gobierno decide gastar 100 adicional, ¿en cuánto se va a reflejar eso en la economía? Entonces, como yo sé que la propensión marginal a consumir es igual a 0.75, la propensión marginal a ahorrar va a ser 1 menos la propensión marginal a consumir, que es 0.25. ¿Cuál es el multiplicador del gasto? Gasto del gobierno. Así para que no se encime, va a ser 1 dividido la propensión marginal a ahorrar.
no dividido la propensión marginal a ahorrar. Significa que por cada 100, o mejor dicho, por cada, por cada uno de gastos del gobierno, el efecto en la economía es de 4. Eso me dice este multiplicador. Es decir, sin, sin el, sin el gasto del gobierno y la inversión, yo solamente tendría un consumo o un gasto de, en este caso, de 25 o de 2,50, solamente 2,50. Sin embargo, si yo veo aquí, le agrego esto, pasa a 4,50. A 4,50. Si hacemos eso en términos generales, donde aquí vemos que el ingreso disponible es de 200. El ingreso disponible es de 200. Y eso es lo que el sector privado va a gastar. Es lo que se tiene. Todavía no tengo yo eh, el impacto que debe generarse en la economía. Entonces el gobierno no decide gastar, solamente se va a distribuir 200 en el gasto, o sea, en la economía. Si el gobierno decide gastar, yo voy a tener esos 200 multiplicados por 4. Esos 200 multiplicado por 4, que va a ser 800, el cual es el nivel inicial para poder tener el gasto del gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Que estos 200 que está acá, le sumo el gasto del gobierno, va a ser 900, que es este punto que está acá. El ingreso disponible es 700, le sumo el gasto más la inversión, tengo 900. Porque a un ingreso disponible de 700, porque en la producción total eh, de consumo, pero de ingresos disponibles de 800, el consumo de 700, más el gasto del gobierno, la economía se expande 4 veces más. Eso es lo que me dice respecto a esto. Y todo esto refleja lo mismo. Entonces, por cada aumento de 100, yo tengo un impacto de 4%. Si yo veo los diferenciales entre, por ejemplo, esto y esto, hay de 200, esto y esto, 200, que es el efecto que tiene el gasto del gobierno en cada cambio temporal. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que para que se dé ese 200, para que se dé ese 200, realmente lo que necesitamos es que los gastos aumenten en 50. El gasto del gobierno o el gasto en general. Y eso va a dar un multiplicador de 200 para que aumente esto en cada periodo y genere mejores perspectivas de ingresos. Eso es la incidencia que tiene la economía, perdón, el gobierno en la economía. Ok. ¿Consultas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Quedó claro? Creo que estamos bien. Bien. ¿Qué les parece? Si bien todavía no termina esta parte, pero me parece correcto que le dé yo tiempo a ustedes porque estoy en el examen y todo eso. Que lo puedan ver esto nuevamente en el video. Yo les voy a compartir también el Excel para que puedan mirar y puedan ir deduciendo también con más detalles al momento que ustedes tengan que repasar. Para luego ir al siguiente donde, acá lo que hicimos es el multiplicador del gasto, luego está el multiplicador del impuesto y ver las diferencias. Pero eh, me gustaría ir por parte con ustedes eso sobre lo que es la política fiscal. Antes de cerrar eso, eh, les dije que iba a compartir con ustedes de dónde se puede ver cómo, cómo el gobierno expone sus finanzas
públicas de Paraguay, estoy diciendo, ¿no? Entonces, vamos a ver un ratito eso y con eso vamos a cerrar. ¿Cierto? Ok. ¿Dónde podemos ver eso? Si entramos en la página del Ministerio de Hacienda, entramos en la página, nos vamos en documentos e informes y aquí donde dice Situfin. Esos son el informe situación financiera. Entramos allí y vemos aquí unos datos, ¿no? Ahí está la presentación 2022, 2021, acá está el de marzo. Vamos a descargar esto. Voy a abrir y le voy a nuevamente compartir para que puedan ver. Ok. Todo esto me dan un chiquito de tiempo. Ahí le voy a compartir. Modo de que vamos a ver. Y con eso vamos a cerrar. Aquí está. Sí, en bruto no me voy a ver. Voy a mostrarle. Ahí está. Esto sería la composición del gobierno. Por un lado, el ingreso, donde están los ingresos tributarios, este es del mes de marzo. Están las contribuciones sociales, que es básicamente lo que el gobierno da para las jubilaciones, las donaciones que recibe, pues está el lado de ingresos, y otros ingresos que, por ejemplo, están los royalties, las donaciones, las transferencias que recibe, entre otras cosas. Y por el otro lado está el resultado fiscal. Resultado fiscal. Ese resultado fiscal es lo que nosotros vimos donde hay superávit y déficit. Acá, por ejemplo, vemos que el déficit a mes de marzo es de 0,6 del Producto Interno Bruto. Significa que se gastó 247 millones de dólares, de millones, se sobrepasó el ingreso. Eso podemos ver aquí el gasto. Aquí está la parte del gasto, donde están las remuneraciones, los usos de bienes y servicios, los intereses por deuda, las donaciones que hace el gobierno, las prestaciones sociales, ahí está todo Tecoponá, adultos mayores, etcétera, y otros gastos. Y luego están las inversiones, que es parte también del componente de erogaciones del gobierno, que es las inversiones públicas. En términos generales, esto se presenta así. Esto también le voy a levantar para que ustedes tengan como referencia, porque en el libro va a estar, en el material que ustedes tienen, le voy a compartir como referencia, van a tener datos de Estados Unidos. Entonces, esto se ve así. Por cada mes tenemos todos los ingresos. En este caso, el ingreso obtenido total es de 8.903 miles de millones de guaraníes y el gasto total fue de 9.282 miles de millones de guaraníes. Eso nos da y a eso hay que sumarle la inversión que fue de 1.343 millones. Eso nos da un déficit de 1.722 miles de millones de guaraníes que traducido en dólares serían estos 247 millones. El tipo de cambio, le voy a poner también ahí para que ustedes puedan mirarlo, es de 6.992 guaraníes por dólares. Eso es lo que quería mostrarle también a ustedes para que tengan como referencia los datos y contrasten lo que vayan viendo. Les invito a que hagan la lectura del material, que le voy a compartir, que está un poco más de lo que desarrollamos. Nosotros solamente vamos a hacer hasta el multiplicador del gobierno, que a ver si le puedo compartir eso para que vean hasta dónde es lo que nosotros desarrollamos. Sí, acá tengo. Acá no me voy a agregar. Eh, Ahí está. Este sería el material que yo les voy a compartir. Nosotros hicimos, que básicamente son los ejemplos del libro para que ustedes puedan contrastar eso. Hicimos toda esta parte hasta este, esta, esta tabla, que sería la página
179, este sería el gráfico que hicimos, hasta la página 180, sería, hasta allí. Es lo que nosotros tenemos desarrollado. Después les invito a que hagan la lectura previa de lo que viene después. Lo vamos a desarrollar después del examen parcial para ver y completar nuestro aprendizaje. Ok. ¿Qué les parece entonces si no tienen consulta? Lo dejamos hasta allí y nos encontramos la siguiente conexión. Perfecto, profe. Bien, tengan buenas noches. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe.